Buenos días, idealistas del cine. Hoy vamos a hablar de A Hunting in Venice, traducida como Misterio en Venecia en España y Cacería en Venecia en Latinoamérica. ¿Se habrán confundido hunting con hunting? Para quienes vivan debajo de una roca, hace unos años se estrenaron dos adaptaciones del clásico detective de Agatha Christie, Hercule Poirot, interpretado por Kenneth Branagh. Asesinato en el Expreso de Oriente en 2017 y Muerte en el Nilo el año pasado. Hoy les voy a dar mi opinión de la tercera parte de esta trilogía o saga o lo que sea. Y vamos a averiguar si Agatha Christie se mezcla bien con el género de terror. Lo primero que hay que destacar es a Kenneth Branagh como Poirot. Tiene al personaje completamente entendido y el rango de emociones que proyecta es brutal. Si en la película anterior tuvimos a un Poirot lidiando con un amor del pasado, un tormento que lo persiguió de principio a fin, en esta historia lo vemos lidiar con un debate filosófico y teológico, la superstición contra el escepticismo. Y no es solo una cuestión de su faceta como detective que le impide creer en fantasmas, sino que Poirot directamente tiene un problema con Dios. Enfrentarse una y otra vez a asesinatos terribles y a lo peor del ser humano lo llevaron a descreer de Dios, de cualquier Dios. En la película llega a decir, parafraseando, la verdad es que Dios no existe y por eso la verdad es triste. Y no solamente Branagh nos brinda otra satisfactoria interpretación, sino que vuelve a sobresalir como director, algo en lo que parece fallar solo cuando trabaja con Disney en proyectos que claramente no son lo suyo. También maneja muy bien el lenguaje del terror, algo que hizo muy poco en su carrera, y que no lo vimos repetir en esta magnitud desde su adaptación de Frankenstein. Ahora bien, Branagh no podría hacer ni la mitad de lo que hace en estas películas si no se rodeara de un elenco amplio y talentoso, tal vez con nombres menos rutilentes en esta oportunidad. Michelle Yeoh, Ricardo Escamarcho y Camille Cotin se destacan sobre el resto, con mención especial al pequeño Jude Hill, que le sostiene la escena de igual a igual al mismo Branagh. Ahora, hablemos de Tina Fey como Ariane Oliver. Para quienes no sepan, Ariane es un personaje recurrente en las novelas del detective belga, y ella misma, el personaje, es una autora de novelas de misterio y crimen. Paréntesis acá, Ariane Oliver también apareció en novelas de la detective Miss Marple, que también fueron escritas por Agatha Christie, dando a entender que comparten un universo con Poirot. Así que, cuando tengas tiempo, Kenneth, podrías darnos un crossover entre Poirot y Miss Marple. Volviendo a Ariane, Agatha Christie admitió que este personaje puede ser una personificación de ella misma. Y eso fue extrapolado a esta película, haciendo un paralelismo del desprecio que siente Ariane por Poirot con el que la misma Christie sentía por el personaje. Lo que leí de la novela original, titulada Halloween Party, o sea, fiesta de Halloween, me da a entender que de las tres películas, esta es la que más libertades se tomó con la adaptación. Aún así, el guión va al punto y el escenario es ideal para una historia de casas embrujadas, y el arco de personaje de nuestro protagonista está cuidado al detalle. Poirot está retirado, cansado de perseguir criminales y disfruta de su tiempo libre, recluido en Venecia. No pasan ni 5 minutos que aparece el detonante de la trama. Ariane irrumpe en la vida de nuestro protagonista y lo llama a la aventura. Poirot se niega, como es común en el camino del héroe, pero algo atrapa su atención, haciéndolo cambiar de opinión. A partir de ese momento es una odisea del detective para confrontar sus propias creencias y, por supuesto, resolver un asesinato. La historia respeta bien la estructura clásica de los misterios de Agatha Christie, aunque debo admitir que la resolución me dejó un poco más indiferente que la de Muerte en el Nilo. No voy a meterme con la parte estética y visual porque sé que ese no es muy fuerte, pero Kenneth Branagh sabe perfectamente dónde poner la cámara. La iluminación está impecable, con lo difícil que es iluminar un decorado como ese palazzo en una noche tormentosa en un género que exige miedo. Si les interesan las novelas detectives como esta, paso a recomendarles las que yo considero las mejores o al menos las que más me gustaron a mí. Tragedia en tres actos y El asesinato de Roger Ackroyd, ambas de Agatha Christie, y El misterio del cuarto amarillo, de Gaston Leroux o Leroux en español. En conclusión, la película es incluso mejor que las otras dos en buena parte del metraje, pero el tercer acto podría haber sostenido un poco mejor la vara. Tal vez esperaba un poco más de fantasmas y terror, pero bueno, esto es una historia de Poirot, de detectives. Gracias a todos por haberme escuchado. Si les gustó este video, los invito a todos a ver el primero del canal, en el que hablamos de las huelgas de Hollywood. También pueden cliquear la campanita y dejar un comentario sobre qué les pareció la película. ¿Ya la vieron? ¿Les gustaría verla? ¿Qué están esperando de ella? Si no les gustó, igual aprecio que se hayan quedado hasta el final del video. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.